tenemos a Daniela lista para conversar con nosotros desde Minnesota, como la estábamos diciendo así. Minnesota. En bien gringo. Wow. Daniela Sepúlveda, cientista política de la UDP, estudiante de doctorado en ciencia política en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Daniela? Muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran. Bien, muchas gracias por tener a esta desconocida en el programa. Gracias por la invitación. No, pero como desconocida, nos gusta conversar con personas que a lo mejor deberían tener más pantalla de todas maneras, para ir conociendo a los científicos, a las científicas, a los académicos, académicas, ¿verdad? Que se mueven en esos mundos, que son chilenos y chilenas que saben muchísimo y quienes sus conocimientos esperemos que lleguen a todas y todos. Y tú hiciste un estudio con auspicio de la FES Chile, justamente, Daniela, con Andrés Villar también, que se llama ¿Cambiará el equilibrio de poder? Impactos globales del coronavirus. Muy interesante, no lo alcancé a leer entero, pero alcancé a leer bastante, y muy en la línea de lo que se está conversando, ¿no es cierto?, a nivel global sobre este virus, que como que nos removió todo, nos vino a todos a remecer, ¿verdad?, un poco de una u otra manera. Y al nivel global también podría empezar a cambiar las estructuras de poder después de esta globalización de la que estábamos tan orgullosos, pero parece que tenía algunos problemas que estábamos dejando pasar. Daniela, cuéntanos un poco primero de qué se trata este estudio para que se lo mostremos al público. Bueno, a veces estamos tan concentrados en las dinámicas locales o internas de los países que no somos capaces de apreciar los impactos globales que va a tener esta pandemia por no sabemos cuánto tiempo. Por ese motivo, junto a las FES y junto a Andrés Villar, un cientista político muy capo, hicimos este trabajo que se titula Impactos globales del coronavirus, porque hay que entender la magnitud global de esta pandemia. Esta no es solo una emergencia sanitaria internacional, sino que también es una crisis profundamente política, social, económica, geopolítica, y eso es muy importante conocerlo. Mira, Alejandra, yo estuve mirando datos de la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, que es la que reúne la actualización permanente de cómo avanza la pandemia a nivel mundial. Claro. Y según datos que revisé antes de venir al programa, ahora tenemos 29.300.000 personas infectadas por coronavirus a nivel mundial. Wow. Tenemos 930.000 personas fallecidas. Y en el ranking de los 5 países más afectados tenemos a 3 del hemisferio. En orden, el más afectado es Estados Unidos, luego India, Brasil, Rusia, Perú. Después de Perú, Colombia. Por lo tanto, América Latina, o más bien el hemisferio americano, se está viendo sumamente afectado por esta crisis. Y los impactos que va a tener para nuestra subregión van a durar por mucho, mucho tiempo. Sí, de hecho yo leía, en el estudio que decía que puede que hasta el 2024 tengamos que aprender a convivir con estas medidas estrictas, ¿no? Exacto, hay varias universidades que han hecho estudios de cómo va a impactar la pandemia a nivel social. Es muy probable que las medidas de distanciamiento, el uso de mascarillas van a quedarse hasta el año 2024, 2023. Wow. Sin embargo, también hay varios estudios que dicen que esta pandemia se va a transformar eventualmente en un virus estacional. Una vez llegada la vacuna o el tratamiento, va a ser un virus estacional, pero las medidas de distanciamiento no se van a ir. Y aquí, Alejandra, si me permites, me gustaría ir un poquito a los impactos económicos que va a tener esta pandemia en el corto plazo. Por supuesto. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ha proyectado que este 2020 vamos a tener una paralización múltiple en muchos ámbitos, en el turismo, aviación comercial, hotelería, intercambios, educación, servicios, lo que claramente va a afectar fuertemente a América Latina. Claro. La contracción que se espera para este año es del 3%. En complemento, la Organización Mundial del Comercio estima que el comercio internacional va a caer un 32% este año, con una recuperación tardía recién a fines del 2021. Según el Banco Mundial, América Latina podría esperar una caída del menos 5% de su Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de un gran impacto a la economía y al global. Bolsillo finalmente de cada una de esas personas que vivimos en este territorio, ¿no? Claro. Desde luego que sí.
Mira, lo que se trata de este estudio, no es de generar caos ni aumentar la preocupación, sino que, como te dije antes, es generar una conciencia de cuán profunda y política, económica, social es esta pandemia. Y también de generar conciencia en los ciudadanos, porque eventualmente, ya sea el 2020, 21, 22, muchos países nos vamos a ver enfrentados a elecciones de primer ministro, presidente, elecciones locales, y tenemos que ser muy responsables en no caer en los discursos populistas que invitan a soluciones súper mágicas para enfrentar esta pandemia, obviando completamente la racionalidad científica, la evidencia científica, que se supone debería ser la clave para superar este problema. Ahí estamos viendo uno de los puntos: racionalidad científica versus populismo, oportunidad para New Green Deal. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el concepto de un nuevo acuerdo verde, New Green Deal, no? Bueno, solo aclarar que este no es un concepto que Andrés o yo hayamos inventado, evidentemente. El New Green Deal es una política que se está tratando de establecer acá en Estados Unidos de la mano de una congresista que se llama Ocasio-Cortez, me imagino que deben haber escuchado de ella, sí. Que lo que propone es avanzar hacia un nuevo pacto verde, porque la crisis medioambiental hace mucho tiempo dejó de ser solamente una crisis medioambiental. Es también una crisis social, es también una crisis que se vincula con la pobreza, con la cesantía, cómo operan las industrias a nivel internacional. Por lo tanto, acá cabe una pregunta súper importante. En el mundo pospandémico, en el escenario pospandemia, ¿vamos a tener la misma lógica económica neoliberal que llegó al extremo ético, los principios de un sistema que tenía un modelo súper definido, un modelo unitario de desarrollo, de progreso, el famoso modelo? Pero este modelo lo vamos a poder seguir sosteniendo en el escenario pospandémico. Esa es una pregunta que cabe hacerse. Y por eso es tan significativo acá plantear el versus entre los líderes populistas, que lo que hacen en definitiva es encerrarse a sí mismos, encerrar a sus países, y no darse cuenta que la única vía posible para superar con mediano éxito esta pandemia es la cooperación, es la acción internacional concertada. Eso es súper importante establecer, y acá la racionalidad científica es clave. No podemos seguir escuchando a líderes que simplemente ignoran la evidencia científica por digamos, intereses electorales de corto plazo, etcétera. Por eso, esto es un llamado a la responsabilidad ciudadana y también un llamado a los ministerios de Relaciones Exteriores, que tienen que avanzar hacia políticas más cooperativas y no tan conservadoras como hemos visto en América Latina, por ejemplo, como hemos visto en Chile. Así que la pandemia plantea muchas preguntas políticas. Justo te quería preguntar eso, porque veníamos de conversar con un diputado de una de las regiones que está más golpeada por el uso del agua indiscriminado, ¿verdad? No en las personas, sino en las industrias. No, destrucción de glaciares, claro. Todo un cuento. En Chile no, en Chile el desarrollo, el proceso productivo... It's not green, podríamos decirlo. No, o sea, y se privilegia obviamente la propiedad privada y el desarrollo productivo por sobre todo el medio ambiente. Exacto, y de hecho, entonces, acá en Chile... Acá en Chile no hay mentalidad New Green Deal, pero ni por lejos. Entonces, y de hecho Alamán y el gobierno ya se negaron a firmar, por ejemplo, el Tratado de Escazú, que era Chile era uno de sus impulsores, una cosa muy loca. Alamán planteó también que podía firmarlo, pero con muchas anotaciones al margen, digamos. Claro, ¿qué te parece eso? ¿Cómo lo ves desde este estudio? No lo van a hacer, evidentemente, o sea, no vamos a avanzar en eso. Yo lo veo con preocupación, porque en el fondo la Cancillería lo que ha hecho a través de estos gestos es negar toda opción de cooperación, es negar los principios fundamentales del sistema internacional que se basan en una acción concertada, comunitaria, para enfrentar problemas globales. O sea, no hay forma en que un problema global lo puedas enfrentar unitariamente, y menos con el peso relativo enano que tiene Chile en el concierto internacional. Países como Chile deberían ser los que deberían tener mayor incentivo para cooperar a nivel internacional, y lo que estamos viendo de esta Cancillería, pero no solo de la Cancillería de Alamán, yo diría del actual gobierno en general, es simplemente ignorar los principios de cooperación internacional que son tan útiles para el tamaño de países como Chile, ¿no? Así que eso debería ser al revés. Claro. Por supuesto, deberíamos fortalecer el sistema multilateral.
Desde luego que sí. Y si lo regreso nuevamente a lo que estamos observando con la pandemia del coronavirus, no existe forma en que un país del tamaño de Chile no tenga que avanzar hacia medidas de cooperación para enfrentar la pandemia. Hemos visto un escenario súper peligroso donde se ha securitizado la respuesta sanitaria internacional, y cuando se securitiza una respuesta sanitaria internacional, lo que vemos es que las grandes potencias son las que finalmente van a poder entregar soluciones a su población de forma más inmediata. Perdona que interrumpa, Daniela, ¿qué es securitizar? Porque si no... Sí, perdón. A ver, en palabras muy simples, securitizar es entregar una respuesta, ¿cómo te lo explico? Una respuesta militar basada en la de seguridad nacional. Sí, en Chile no ocupamos tanto eso, pero sí, en Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho. Es decir, cuando Estados Unidos securitiza la respuesta frente a la pandemia, lo que está diciendo es decir, este es nuestro tamaño, esto vale Estados Unidos en el concierto internacional, y porque este es nuestro valor, nosotros vamos a ser capaces de comprar el lote completo de una vacuna, como se hizo hace un mes atrás. No sé si vieron la noticia cuando distintas potencias estaban comprando lotes completos sin mediar ningún tipo de... Claro, entonces eso es súper complicado. ¿Y qué va a ocurrir con América Latina, con Sudáfrica, con los países más pobres de Asia? Vamos a recibir la vacuna al final, vamos a recibir los tratamientos al final, no podemos competir con lo que puede comprar una gran potencia, por lo tanto en este panorama lo único que nos queda es cooperar y tratar de hacer una alianza latinoamericana para enfrentar la pandemia de la mejor forma posible. Claro, además por millón de habitantes, creo que nuestros países también son de los más afectados, ¿no? Chile está en tercer lugar de fallecidos por millón de habitantes, o sea, y claro, y en términos económicos, por supuesto. Había estado leyendo yo algunas cosas que también hablaban como de esta dependencia que en algún momento el mundo globalizado empezó a tener, en algún momento no tanto, sino que específicamente post Segunda Guerra Mundial empezamos a usar el plástico, y esto hace que China empiece a transformarse en esta superpotencia que hoy es. Y, por ejemplo, los medicamentos, la mayoría son hechos en India y en China, ¿no? Y eso también nos tiene a todos los demás continentes, por decirlo así, súper dependientes de lo que hagan estos países. ¿Eso debería empezar a cambiar de alguna manera, Daniela? Sí, China, India y Pakistán son los países que tienen la batuta en la generación del plástico que contiene la medicina de muchos tratamientos y muchos medicamentos que se distribuyen a escala global. Claro. Si tú me preguntas si esto debería cambiar, si tú me lo pones en términos normativos, claro que debería cambiar, porque evidentemente si no cambia, lo que estamos provocando es que los más pobres sigan siendo más pobres y que se agudicen las brechas de desigualdad a nivel internacional. Esa es mi respuesta normativa, mi respuesta realista. ¿Va a cambiar? Yo la verdad es que lo dudo mucho, porque evidentemente actualmente estamos viendo una disputa geopolítica, económica, cultural, de influencia entre China y Estados Unidos, que lo más probable es que se agudice. Y lo que pueden hacer los bloques, es decir, sectores que por sí mismos o países que por sí mismos no pueden generar ningún tipo de influencia, pero que como bloque tal vez puedan hacerlo, lo que deberían hacer estos bloques es tratar de instar que esta disputa no tenga efectos tan adversos en América Latina, que es la región que nos interesa a nosotros, ¿no? Porque en el fondo con esta pandemia lo que vamos a observar es que las lógicas periféricas se van a endurecer. Países que habían logrado sacar de la pobreza miles de personas van a tener que retornar a sus rankings previos, lo que ya es alarmante. La clase media a nivel global va a vivir una situación de empobrecimiento, los pobres van a ser más pobres, el hambre se va a agudizar de forma increíble en ciertas partes del globo, y va a aumentar la condición de vulnerabilidad en una de las poblaciones que sufre de peor forma cualquier tipo de crisis, que son las mujeres, por ejemplo. ONU Mujeres publicó hace muy poquito un estudio que indicaba que en el escenario post-pandémico, si las mujeres eran pobres, van a ser aún más pobres, van a ser aún más dependientes, la cesantía las va a afectar mucho más, los problemas de salud van a impactar mucho más a las mujeres, por lo tanto, lo que vamos a observar en este escenario es una agudización de las lógicas periféricas, lo que es muy, muy alarmante. O sea, al final sí, mira, se va a extremar todo, qué increíble.
El otro día escuchaba a Sanders hablando en una escuela. Bernie Sanders. Le preguntaba Sí. Sí. Un político norteamericano, bueno, por si acaso para quienes no. Que fue precandidato demócrata, bla, bla, bla. Claro. Y el chico le preguntaba, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos tiene esta doble mentalidad, decía, de por ejemplo, creerse no sé qué, y por otro lado, o sea, fomentar la democracia y la libertad, y por otro lado influir en países como, el chico le decía, como Chile, o como otros países con golpes de Estado? Estamos hablando de una cosa, y Sanders le contestaba, lo que pasa es que nosotros los Estados Unidos siempre hemos creído que América Latina es parte nuestra, el famoso patio trasero, y lo decía Sanders ahí, así como sin ningún problema, diciendo que Estados Unidos pensaba que América Latina era su patio trasero, pero lo decía así como, siempre hemos hablado del patio trasero, yo me acuerdo que estaba en la universidad hace 30 años, y el Pato Zapata, que había nacido en Gringolandia, siempre decía, ¿no?, que nosotros éramos el patio trasero, pero Sanders diciéndolo así como que los Estados Unidos lo consideraban, no él, claro. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú dices, Daniela, porque en el fondo, ¿qué somos nosotros para Estados Unidos? ¿Qué prioridad tenemos nosotros para Estados Unidos? Si no actuáramos en conjunto, por ejemplo, con Brasil y Argentina, pero nosotros, como tú bien dijiste, somos, no sé, una uña, digamos. Entonces, frente a esa globalidad que tú propones, es como, ¿qué podemos hacer nosotros? Mejor nos vamos con China, como están haciendo los argentinos, porque también leí el informe que tú hiciste. Bueno, no sé si irse con China sea una solución, porque China también actúa bajo lógicas de potencia, las mismas lógicas de potencia de Estados Unidos. Pero están más lejos. Bueno, yo te voy a explicar por qué, pero acá hay un asunto súper interesante con la intervención de Sanders. Yo no la vi, la escuché. Este concepto de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, yo creo que es lo que define el periodo de Guerra Fría respecto a la relación América Latina-Estados Unidos. Claro. Esta pandemia invita a preguntarse si seguimos operando bajo lógicas de patio trasero respecto a Estados Unidos. Y acá quiero llevar algo súper significativo que hemos visto a lo largo de esta crisis. América Latina en general, económica y políticamente, es muy dependiente de Estados Unidos, pero en los últimos 20, 15 años se está volviendo muy dependiente de China también. Hemos visto inversiones enormes, astronómicas de China en la región, particularmente en el área de ciencia, tecnología, turismo. En el sur del cono sur hay mucha inversión china en turismo, inversión antártica. ¿Qué va a pasar con el continente antártico? ¿Qué va a pasar con el agua dulce? Es decir, China tampoco es un actor inocente en el concierto internacional. Tiene intereses tan power como los Estados Unidos, y lo que va a hacer América Latina en general es simplemente mediarse entre dos potencias de las cuales es muy dependiente. Chile en particular es muy dependiente de la economía americana, es muy dependiente de la economía china y de la plataforma hacia el Asia, y una estrategia equivocada sería jugarse por una de las dos potencias. Eso no va a tener ningún fruto positivo. Claro. Entonces lo que va a tener que hacer América Latina como bloque es nuevamente incentivar políticas multilaterales para problemas de escala global, y tratar de convivir con estas dos potencias que están tratando de dominar en distintas áreas el concierto internacional, y no solo lo vemos en América Latina. En Asia, uno diría, bueno, en Asia China tendrá preponderancia en Asia, pero la presencia de Estados Unidos en Asia es tremenda también. En Sudamérica, ¿para qué decir? Por lo tanto, yo creo que aquí no estamos viendo el fin de un orden global, no estamos viendo acá que China va a retroceder en sus aspiraciones globales, y tampoco estamos viendo que Estados Unidos va a retroceder en las suyas. Simplemente vamos a ver una agudización de este sistema, y lo que deberíamos esperar es que los países que actúan como bloque puedan influir para la generación de un sistema internacional un poquito más cooperativo para los próximos años. O sea, eso es lo que deberíamos ver como mínimo. A nivel personal también hay que pensar también en una economía más colaborativa, ¿verdad? Chile tiene a puertas un proceso constituyente que esperamos muchos y muchas que nos sirva para refundar en algunos aspectos nuestro país. Uno de esos es el extremo neoliberalismo en el que hemos vivido, este estado extractivista, ¿verdad? También que hemos nombrado, y ponerle un freno a eso, ¿verdad? ¿Qué
¿qué deberíamos pensar? Porque es loco, porque se nos venía el 26 de abril pasado, empezó esta pandemia justamente, que es de lo que estamos hablando, y empieza a cambiar todo. ¿Hacia dónde deberíamos tender justamente en esta nueva constitución que pretendemos hacer? ¿Qué piensas tú desde todos estos estudios que están haciendo, Daniela? Yo te agradezco mucho esta pregunta, Alejandra, porque si hay algo que yo quería poner sobre la mesa es justamente la valoración por lo público y el Estado. Yo creo que esta pandemia internacional se ha demostrado algo, es que el Estado sí importa, un Estado fuerte sí es importante, y todos los líderes que nos invitan a creer que el Estado se debe mantener a lo mínimo porque el sistema se autorregula por sí solo, eso es un artificio, esa lógica ya no puede seguir operando, no solo en el mundo post-pandémico, sino también en el Chile post-plebiscito. Pero, ¿le pueden mandar una nota a la UDI, por favor, que todavía no lo cree? No hablo con ese tiempo. Oye, y acá me gustaría destacar una cosa súper importante, y perdona que utilice esta tribuna para pasar un dato, pero junto a dos colegas, Andrés Villar, uno de los que está escribiendo este artículo sobre el coronavirus, más Cristóbal Bywaters, estamos preparando un libro justamente sobre la política exterior de Chile, que esperamos que vea luz el próximo año, que lo que invita es a establecer un nuevo modelo de política exterior progresista, tratar de alejarnos de las lógicas conservadoras que operan no solo en la Cancillería, sino que también en ciertos gobiernos, y no solamente de la derecha, o sea, políticas conservadoras en política exterior hemos visto también en la Concertación. Entonces estamos trabajando en este libro donde hacemos una invitación a pensar el Chile hacia el exterior en los próximos 30 años en una clave sustentable, en una clave feminista, ¿por qué no? Pero principalmente en una clave progresista, porque si hay algo que nos invita a la actual pandemia internacional es entender que no podemos atender las graves crisis o los grandes problemas globales sin una acción coordinada global e internacional. Por lo tanto, eso es lo importante que me gustaría dejar aquí como mensaje. El Estado sí importa, un Estado robusto sí es importante. Qué importante eso, porque justamente es todo lo contrario que estaba pasando antes de la pandemia. O sea, a pesar de algunos llamados y lo voy a decir porque hay muchos científicos que ya venían diciendo que los estados debían robustecer sus sistemas de salud estatales, ¿no es cierto? Y eso no sucedió, perdón que haya dicho estados estatales, pero a eso voy. O sea, en general las naciones no hicieron oídos sordos de ese llamado que llevaban mucho tiempo haciendo muchos científicos del mundo entero. Algunos comentarios... Bueno, ayer el domingo el presidente Piñera, en su decálogo de qué cosas tiene que ir en la Constitución, mantuvo que había que tener dos sistemas de salud, uno estatal y uno privado, y la gente pudiera elegir. Claro. Entonces así la gente puede elegir ISAPRE y atenderse y todo, como si la gente pudiera elegir ISAPRE. El mismo concepto. Claro. Pero sí es verdad, pues lean la tercera del domingo, entre sus 10 puntos. Lo leí y se lo mandé de vuelta. Dice, no, que hay que mantener el sistema privado. Lo leí y se lo mandé de vuelta. Oye, Vicente Mardones dice, como siempre los pobres pagan los platos rotos en toda materia política. Albarcón Salas, Chile, su neoliberalismo que no usó y nos usa. Nos usó y nos usa. En Chile los científicos trabajan casi a honores en centros universitarios. Muchos emigraron inclusive a Ecuador con sueldos más reales. Gloria Galvez, ¿será que tenemos aún que aprender mucho más? Se nos viene la solidaridad, pero de la buena, no la de Don Chanchisco. Luis Vega dice, it's not green, obvio, sino vean lo que se logró con el proyecto de la mina a rajo abierto de Puyalli, en la comuna de Papudo, al lado de la Ligua. ¿Cómo estaban hablando de esa zona? Dice. Conozco también donde dice el Puyalli. Punk Davis dice, las mujeres se verían afectadas en un 25% más pobres que ya lo son en comparación a los hombres. Maldito mundo, dice. Alexia Domínguez, si el capitalismo tiró para un ratito nomás el virus, ahora están apurados en sacar la vacuna para que sus intereses no se vean perjudicados. Clau Reyes, la vacuna es un negocio de las farmacéuticas corruptas de las élites oscuras. Yuvit Memo, Latinoamérica, un pueblo al sur de Estados Unidos. ¿No les recuerda algo esto? Y Pilar Novoa, siempre hemos sido los satélites de Estados Unidos. Y Sergio Barahona, necesitamos un bloque hispanoamericano. Ahí está alguno de los comentarios de nuestro público a esta hora. Y la verdad que, bueno,
son cosas que hay que tener en consideración, y yo creo que Chile, al final, me quedo con tu mensaje, Daniela, con el proceso, todo este proceso de elecciones que se nos vienen, que no son pocas, ¿no es cierto?, con este proceso constituyente que comenzaremos el próximo 25 de octubre, no me cabe duda. Creo que tenemos una oportunidad única de intentar ser un agente de cambio a este nuevo orden global. Sé que somos una pulguita aquí al final, pero algo podremos hacer, ¿no es cierto?, desde nuestro humilde territorio para no seguir siendo un patio trasero. Daniela... Oye, ¿te inscribiste en el consulado ya, Daniela, o no? ¿Para votar? Oye, no alcancé a hacer el cambio de domicilio, así que no voy a poder votar. Pero bueno, votaré. Ahí creo que hay muchos chilenos que están en tu posición. Muchos. Sí. Es que el periodo de cambio que nos permitieron fue muy corto, simplemente no se pudo, quedaron muchos fuera. Claro. Pero la comunidad está organizando. Qué bueno que se organice. Yo tuve que dar una charla a un conservatorio a gente de California, conversatorio, desde acá, con gente de California me tocó a mí también. Mira, que te ¿Chilenos? Sí, chilenos, sí. Chileno y chilena, sí. Buenísimo. Daniela Sepúlveda, cientista política, estudiante de un doctorado en ciencia política de la Universidad de Minnesota. Desde allá estábamos conversando. Minnesota. Muchas gracias por haber estado esta mañana en La Voz. Muchas gracias, Daniela. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Muchas gracias a ti y a FES Chile por haber también cooperado para que tengamos este estudio, lo podamos leer y además empezar porque sí, pues hay que mirar también lo que está pasando en el mundo entero, ¿verdad? Mi querido Daniel